¿Ya? Buenos días, estamos aquí en Cultivando Ideas en Utopía Radio, comenzando un programa de literatura, para compartir con ustedes nuestras ideas y algunos autores de igual que, bueno, famosos que nos gustan y que está bien recordarlos. Buenos días, maestra. Buenos días, Magda. Buenos días, Emilio. Buenos días, Magdalena, maestra. Buenos días, público que nos escuchas. Buenos días. Estamos aquí en Cultivando Ideas, un programa de Enrique Durán. Pues, gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos efemérides, algún dato curioso y vamos a estar hablando de Elena Garro, como les prometimos el programa anterior. Bueno, y precisamente, comenzamos con las efemérides del día de hoy, del 22 de agosto, pero de 1998 muere la escritora mexicana Elena Garro, que fue esposa del escritor Octavio Paz. Y bueno, vamos a estar hablando de ella el día de hoy. Algunas de sus obras, esas todavía no las tengo por aquí, pero vamos a comenzar a hablar de ella. ¿Sí? ¿Qué le parece? Sí. Bueno, pues estamos aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, y pues estamos cultivando el gusto por la lectura, por la escritura, y es así que nos acercamos a estos autores y autoras que nos han recreado mundos importantes, mundos que a veces parecieran que están muy lejanos y nos reflejan parte de nuestra realidad. Y así es, Elena Garro Navarro fue una escritora mexicana, cuentista, creadora de textos dramáticos, y nació un 12 de diciembre de 1916 y muere a los 82 años, un 22 de agosto de 1998. Ella se autodenominaba soy una célula revoltosa. Ella era una mujer muy activa, quería participar en todo, fue una gran lectora. Fue una gran lectora, sí, bien antes de que se casara con Octavio Paz. Desde muy joven se trasladó con su familia de Puebla a la Ciudad de México y se inscribió en la Universidad Autónoma Nacional de México a estudiar la carrera de letras españolas. Estuvo ahí y conoció precisamente al joven Octavio Paz. Ambos jóvenes, ambos talentosos, se conocieron después de 2 años de noviazgo. Se casaron en 1937 y en esta etapa de los 30 es muy importante señalar el contexto. Era un momento de lucha, un momento revolucionario. Y Elena Garro y Octavio Paz pues fueron invitados y se interesaron por lo que estaba pasando en España, concretamente con la lucha de la guerra civil, y participaron en un evento importante que se celebró en España, que fue el segundo encuentro de escritores antifascistas para la defensa de la cultura. Entonces fueron invitados por los poetas Pablo Neruda y entre ellos Rafael Alberti, y estuvieron en ese congreso, en ese encuentro, en 1937, y bueno, pues ella, joven, con esa ávida de conocimiento, pues llegó a un campo fértil donde su imaginación, sus dudas empezaron a ser resueltas, y ella observó con mucho detenimiento esta convivencia, ese intercambio entre diferentes voces muy talentosas de poetas, de intelectuales que estuvieron y se congregaron ahí en Valencia. Convivió con varios escritores europeos y permanecieron ahí alrededor de un año. De esta vivencia que Elena Garro, muy joven, tuvo en su visita a España, pues se produjo posteriormente Memorias de España, de ese viaje a España que fue publicado en 1992. Y bien, pues vamos a hablar más sobre la obra de esta gran escritora, Elena Garro Navarro, una mujer que con su originalidad
dio a la literatura mexicana y a la literatura internacional, mundial, un sello propio. Así es. Pues sí, desafortunadamente no le hacen el reconocimiento que se merece, como a veces pasa con muchos escritores. Cuando está en vida no como que no la ven, no la descubren, pero pues lo bueno de esto es que están sus obras para llegarnos a ella y sí descubrir que yo empecé a leer uno de sus libros, que es un cuento, La culpa es de los tlaxcaltecas, y pues desde un principio pues me agradó mucho cómo escribe y bueno, sus ocurrencias que va relatando en ese cuento. Ya que lo termine se los voy a compartir. Bueno, voy a seguir con otra efeméride. Del día 22 de agosto es el Día del Bombero. Hoy estamos celebrando a los bomberos. Esto se instituyó en 1873. Fue creado el primer cuerpo de bomberos en México, en el puerto de Veracruz, mientras que para 1922 se expidió el reglamento del cuerpo de bomberos en el Distrito Federal, y en el 51 por decreto presidencial se le otorga el carácter del heroico cuerpo de bomberos. Eso fue un día 22 de agosto. El día 23 de agosto es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Esto es por que en la noche del 22 y 23 de agosto de 1791 se produjo en Santo Domingo, en República Dominicana, el comienzo de una sublevación que sería de decisiva importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos en este año de 1791. Y bueno, hasta el día lo dice, ¿no? Es como recuerdo para la trata de esclavos y de su abolición. Bueno, en ese tiempo. Esto se instituyó por la UNESCO en esos años. Bueno, ¿y qué nos vas a compartir el día de hoy, Emilio? Pues había estado yo comentando que allí tenía yo una especie de tour para que conozcamos nuestro municipio de Tecámac. Y hace un año, mejor les canto la canción, ¿no? Hace un año que estuvimos en un evento en Nozumbilla, y ese día yo llevaba este documento. Por cuestiones muy sencillas no salió a luz esa vez, sino que temas que nos llevaban para hablar en ese evento pues, surgieron, y se quedó durmiendo el sueño de los justos. Y cada vez que me acuerdo, decía yo, ¿cuándo lo leeré? Pues hoy que la señora Garro va a estar ahí a la mesa en las voces de la maestra. Dije, yo voy a incrustar mi narrativa de lo que considero que es el pueblo o el municipio de Tecámac, y como una invitación para que nos visiten y conozcan todos estos lugares. Por ahí los nombran los 12 pueblos originarios. Cuando yo lo hice, yo no pensé en esos términos, sino simplemente me encontré con que no conocía yo gran parte de mi municipio, y me puse a investigar y me encontré con esta gran historia que conforma el municipio de Tecámac. Y lo titulé Te mostraré Tecámac, y dice así: ven, te mostraré Tecámac, lo que es el pueblo viejo, el kiosco, el templo añejo. Veremos toda una gama allá en Azompa y Acosac. Fueron sus primeros pasos, algunos señoríos escasos vecinos de la náhuatl, como el pueblo de Tecalco, San Francisco Coatliquisca y la blanca arenisca de Saltocan en sus flancos. Más allá, cerca de Zupango, se ubica también Solot, fundado por Solot
y Pueblo Nuevo colindando. Con rumbo a Santa Ana veremos Sonacahuacan, más acá a Soloapan, luego iremos a Tecnopala, base aérea Santa Lucía, esa hacienda Santa Ana, sierra hermosa que gana en belleza y fisonomía. San José y San Martín, a un lado de Hueyotenco, casi en el centro de Tecama, y en fin, San Pedro Pozohuacán. Rancho La Redonda, Rancho Azul, y el que se ponga al alcance, Teotihuacán. Si quieres iremos a Colman, al centro de Ozumbilla, Ecatepec, que allá brilla, o si quieres a Neslalpan, pasando por Ojo de Agua, de este lado de Zupango, quizá hasta Tenango, y que vuele la enagua. Al rancho de San Miguel, Tenopala, a Tres Marías, que se prolonguen los días tomando buen aguamiel. Verás que te va a gustar toditito el municipio. Esto será el principio, después te querrás quedar. Mas si eso así sucede, buscaremos buen lugar para así poder poblar y poner nuestra sede en alguna de sus colonias o en el mismo propio pueblo. Ya después yo te lo amueblo, la casona con magnolias, donde podamos vivir. Vente, vamos a conocer. Anda, anímate, mujer. De algo nos ha de servir. Tecama de Villanueva es un pueblo prehispánico. Vamos, no tengas pánico. Anda. Bueno, anda pues, vamos. Ya La convencí. Me diste un recorrido por todos los alrededores de Tecama. Para que se animen los que están lejos, que se animen a conocer nuestro municipio, y pues los que estamos aquí, pues algunas regiones que mencionas yo no las conozco, imagínense. Entonces pues habrá que conocerlo. Pues yo anduve caminando por todos esos lugares extenso. Cuando llegué aquí. Dije, bueno, si voy a vivir en un lugar, necesito saber qué es lo que tiene ese lugar para poderlo apreciar más, con más viveza, y saber qué territorio piso, saber sus costumbres, saber su historia. Pues eso me ganó. Andar yo de pata de perro por aquí, por allá, y conociendo poco de su historia, y la quise conjuntar cuando menos con nombres y detalles, breves detalles, simples nombres que se conjugan formando de vez en cuando verso, y me ha gustado estar aquí. Eso es lo bueno. También a mí. Eso es lo bueno. También sí. A mí me gusta Tecámac. Sí, así es. Bueno, también le mandamos un saludo a Mario Sánchez, que siempre nos acompaña aquí. Espero le sea de su agrado el día de hoy. Saludos, Mario, desde aquí de Utopía. No se olvida de nosotros, Mario. Gracias, Mario. Siempre nos acompaña. Bueno, pues continuamos con Elena Garro. Bueno, pues algunos de sus títulos de sus obras, yo tengo por aquí que se llama Los Recuerdos del Porvenir en 1963, Un Hogar Sólido en 1958, Andarse por las Ramas, igual del mismo año, y Los Pilares de Doña Blanca. La Semana de Colores en 1964, y bueno, ahí es donde viene el cuento que les comentaba, La culpa es de los tlaxcaltecas. Sí. Pues estábamos diciendo que fue una larga vida la que tuvo Elena Garro. Fue una vida que con muchos altas y bajas. Altas porque ella, no únicamente por estar casada con Octavio Paz, ella tuvo una luz propia como escritora. Quiero decirles que en los años 40, cuando ya están viajando, ella se dedica a muchas cosas. Se prepara, estudia, pero también incursiona en, pues vamos a decir, en el periodismo, aunque ella no fue periodista.
Y bien lo señala Elena Poniatowska, que fue amiga de la pareja. Ella fue muy amiga de Elena Garro y también de Octavio Paz. Ella los conoció ya casados. Su relación de casados de Elena Garro y Octavio Paz duró alrededor de 22 años. Aunque después esa relación tuvo sus fracturas porque Elena era muy inquieta y bueno, pues empezaron a tener en estas visitas, al extranjero, pues cada quien tenía su brillo propio, sus admiradores, sus admiradoras, y se dice que tanto Elena Garro empezó a tener una relación con el escritor argentino, un escritor argentino, y Octavio Paz también tuvo una relación con una pintora. Bueno, esto es una situación no muy probada, pero lo importante es que Elena Garro empezó a probar, a entrevistar más que nada a las mujeres artistas, a las mujeres periodistas, a las mujeres de la farándula, pero como señala en la biografía que hace Elena Poniatowska sobre Elena Garro, ella señala que una entrevista que fue muy importante, la que realizó Elena Garro, fue a las mujeres que estaban en la cárcel. Ella hizo todo un trabajo muy importante, hizo un reportaje y convivió en la cárcel con las mujeres que estaban presas. Y este reportaje fue publicado en ese tiempo, en los 40s, en la revista Siempre, y lo tituló Elena Garro, Las Mujeres Perdidas. Hace una crónica muy puntual de la vida de estas mujeres. Y bueno, pues aquí estamos dándonos una idea de cómo Elena Garro estaba atenta a lo que sucedía, y aunque ella no se declaró abiertamente feminista, fue una de las mujeres que con esta actividad, con este ejercicio periodístico, se preocupó sobre temas de la situación de la mujer de ese entonces, en los 40s, que era un tema desconocido, inédito en el periodismo y en las revistas mexicanas. Entonces vamos viendo cómo Elena Garro fue una mujer que quería destacar. Eso sí, era una mujer que quería destacar y tenía los medios para destacar porque era muy talentosa, era muy atractiva, tenía el don de la palabra, era muy persuasiva. Entonces tenía ese encanto para que los que estaban a su lado, su cercanía, quedaran prendados por su forma de ser, por su personalidad, pero también algunos quedaban hechizados de manera negativa. Y uno de ellos fue Octavio Paz. Cuando se separan, después de 22 años de matrimonio, esa relación no acaba ahí, sino que se da una guerra campal por parte de Elena Garro, que fue como muy obsesiva esa relación, y Elena Garro posteriormente declaró que todo lo hacía en contra de él. Aunque Octavio Paz ya estaba al margen y trató siempre de establecer una relación de amigos, de compañeros, como escritores, como intelectuales, y sí, hubo una etapa feliz entre ellos, ya separados. Incluso se dice que Octavio Paz fue uno de los que apoyaron que fuera publicado el manuscrito de la novela Los Recuerdos del Porvenir, porque Elena Garro trató inicialmente que su novela fuera publicada en Argentina, pero ninguna editorial argentina la aceptó, le pusieron algunas trabas, algunos peros, hasta que llega a México y se da cuenta que pierde sus manuscritos, su maleta de viaje, ahí te guardaba sus manuscritos, y pues los perdió, esa famosa maleta que dicen sus biógrafos y biógrafas, y tuvo que volverlo a reescribir. Ya cuando tenía terminado ese manuscrito, buscó editoriales en la Ciudad de México, y gracias a la intervención solidaria y como colegas de Octavio Paz, la editorial Joaquín Mortis la publica en 1963. Tuvo un éxito de la crítica tan aceptada, tan novedosa, y
ganó al año siguiente, 1964, el premio Javier Villarrutia, un premio muy importante en el ámbito de la literatura mexicana. Obtener ese premio fue algo muy importante para Elena Garro en el aspecto personal y en el aspecto de su carrera intelectual. Muy importante. Sí, bueno, lo que investigué, sí, precisamente tuvo su ruptura, se separó de Octavio Paz. Y bueno, aquí en los datos que encontré, dice que sí tuvo intentos de suicidio ella después de esta ruptura, no, antes de la ruptura, porque se divorció en el 1959. Afortunadamente pues no se suicidó y no. Bueno, tenemos su obra. Y bueno, también la relacionan en el movimiento del 68. Yo creo que más adelante, no sé si tenemos datos, la relacionan ahí junto con otros personajes: Luis Villoro, Rosario Castellanos, Carlos Monsiváis, Leonora Carrington, así como, bueno, son como los novelistas de esa época, que estuvieron relacionados con el movimiento estudiantil. Les voy a comentar otras efemérides. Voy en el día 24 de agosto de 1899. Nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, muy destacado autor de la literatura del siglo XX. En 1919 fallece Amado Nervo, escritor mexicano. Y en 1977 nace John Green. Este autor, John Green, ha escrito unas novelas juveniles. Yo ya leí una de ellas, la de Ciudades de Papel. También está Bajo la misma estrella. Me parece que las dos ya tienen su película. Y bueno, es literatura juvenil. Y Ciudades de Papel pues trata de una muchacha que será pues adolescente. Igual pues tiene sus conflictos, ¿no? Típicos de la adolescencia, y cuenta que se va de su casa a viajar, a recorrer, pero pues tiene amigos que la siguen. Hay un muchacho que la sigue, y bueno, ahí está la trama, ¿no? Está muy interesante, también se las recomiendo. Me parece que Bajo la misma estrella está mucho mejor que la de Ciudades de Papel, ahí para que la busquen y la lean. Y bueno, haciendo referencia a Amado Nervo, ¿nos vas a leer algún poema de él? Aquí tenemos su libro de Amado Nervo, por aquí. Pues yo ya he tratado de seleccionar una de ellas que me gusta, pero nos pasamos buscándola en el índice y nos acabamos el tiempo. ¿Por qué no empleamos la técnica mafufa, como dicen por ahí, la que yo empleo luego para abrir un libro y allí leer? Me encontré Gratia Plena. Es una composición estupenda de este escritor nayarita. Pues es ahora sí que una composición clásica de él, hasta incluso le pusieron música. Y pues vamos a tratar de leerla. Dice: Gratia plena, todo en ella encantaba, todo en ello atraía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia su boca tenía, era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par. Al influjo de su alma celeste amanecía, era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cierta, dulce y amable dignidad la embestía, de no sé qué prestigio lejano de singular, más que muchas princesas
princesa parecía, era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía dolorosa. Por ella tuvo fin mi anhelar y cadencias arcanas halló mi poesía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cuánto la quise, por 10 años fue mía, pero flores tan bellas nunca pueden durar. Ella era llena de gracia como el Ave María, y la fuente de gracia de donde provenía se volvió como gota que vuelve al mar. El romanticismo en pleno, ¿no? Con este con autor, Amado Nervo, muy reconocido. Sí. En Europa fue muy reconocido Amado Nervo. ¿Y qué nos tienes de tu inspiración, Emilio? Inspirado en estos grandes poetas. Pues, Al leerlos te quedas pasmado y también quieres, ¿no? Quieres crear. pues yo, perdón, acabo de escribir algo, no sé si haya quedado algo así como la gracia que tenía y le fluía en los labios a la princesa que habla Amado Nervo, ¿no? Pero pues hacemos nuestros pininos y le puse como acaba el tiempo. Todo fenece en este mundo material. Tan solo la fuente de la gran bondad sigue emanando por siempre su esencia. El tiempo es ejemplo que no se palpa, pero existe y nace continuamente. ¿O será producto tenaz de la mente creadora de una verdad tan vasta? Todo acaba, se desgasta hasta el cansancio, hecho polvo de las eras, queda exhausto en residuos que contaminan las esferas del cosmos que nos circunda siempre necio, dejando la materia inerte en el silencio, diseminada en las grandes cementeras. Materia, y más materia, simples utensilios de los que se sirve la vida de idilios, entre materia y energía romántica, eso que se llama movimiento vivificante, que para el cuerpo es algo fascinante, extraña asociación tan fantástica, que por siempre repite ese proceso, o es la mente la que produce eso, no lo sé, tan solo sé que todo acaba, en una repetición siempre constante, como acaba el tiempo en un instante, reproducido por igual y no se traba. Muy interesante. Así es. El tema del tiempo también lo retoma, lo recrea, le inspira a Elena Garro, precisamente en la novela Recuerdos del Porvenir. Sí, aquí hay una nota que dice que fue innovadora. Precisamente su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato. Sus piezas teatrales renovaron la dramaturgia, sus historias tan fantásticas como verosímiles introdujeron a la literatura en la cosmovisión de los pueblos de provincia. Así es como la nombran aquí en una enciclopedia. El pintor español Dalí también se recrea en el tiempo y lo plasma de esta manera. En esta obra. ¿Sí? En su pintura. Simples relojes que se doblan al paso del tiempo. Pues es una concepción de cada quien. Cada uno de nosotros tenemos una forma de concebir ese tiempo que se va y a la vez no se va. Siempre está presente. Sí. Es una ilusión simple y sencilla. Así es. El tiempo no se va, se queda contigo y recorre tu cuerpo y te transforma. El tiempo está así, pero uno es el que se transforma.
Pues fíjense que Elena Garro, las temáticas que aborda Elena Garro en sus cuentos son muy variadas. Con frecuencia aparecen personajes femeninos. Ella recrea esa psique de estas mujeres que están en una disyuntiva, en un conflicto, si no en un conflicto existencial, siempre están vinculadas a un conflicto amoroso. Ese conflicto amoroso siempre las lleva a veces a decisiones equivocadas o transitan entre la locura y andan vagando como fantasmas. También plantea la poca solidaridad entre las mujeres. Hay esa competencia. Por ejemplo, en este cuento de la culpa la tienen los tlaxcaltecas. Aquí ella, el personaje, la protagonista Laura, ella está en ese conflicto con su pareja, pero también ella está viviendo un pasado. Ella un pasado culposo, porque ella se enamora de su primo hermano y tienen una relación. Y esa relación la traslada a un tiempo más atrás, en la época de los tlaxcaltecas. Y ella se siente traidora, pero también se siente traidora el personaje el indio que la visita y que la frecuenta, y él también se siente traidor. Entonces esa atracción por la culpa, por sentirse, entre comillas, traidores, hace que el personaje vaya hilando y vaya entretejiendo dos situaciones: su situación de un matrimonio fracasado y su amor de la niñez, y cómo este personaje, este guerrero tlaxcalteca, entra para distanciarlos y a la vez unirlos. Entonces es muy interesante cómo en este cuento juega con dos dimensiones: esa dimensión de realidad y de fantasía que Elena Garro desarrolló de una manera extraordinaria, y que fue ella, y no ha sido reconocida, como la creadora de esta corriente del realismo mágico. La obra de Los recuerdos del porvenir fue escrita en los 60s, en el 63 se dio a conocer, y 4 años después la obra de Gabriel García Márquez fue conocida y se le otorgó el reconocimiento como el creador de esta corriente, cuando ya había Pedro Páramo con Juan Rulfo y otros escritores, y ella misma habían incursionado y habían creado esta forma, estas dimensiones que trasladaron en la literatura. Entonces ahí sí es importante reconocerle ese mérito a Elena Garro. Pues yo creo que más que nada fue la fama que tenía el autor, ¿no? O el apoyo, ¿no? El apoyo, la publicidad, quien lo respaldaba. Salió primero. Sí. Bueno, se dio a conocer más ampliamente la obra de García Márquez que de Elena Garro. Bueno, pues les voy a decir la efemérides del 25 de agosto. En 1900 muere Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán. En 1849 nace Manuel Acuña, poeta originario de Saltillo, Coahuila. Y el 26 de agosto nace en 1899 nace el pintor Rufino Tamayo en Oaxaca. Y en 1914 nace el escritor argentino Julio Cortázar. Les voy a comentar. Julio Cortázar, está su libro de Rayuela, está en mi lista de espera para poderlo leer. Ya tiene mucho tiempo que quiero leerlo y no puedo. Y bueno, tiene una característica que creo que está dividido en varios libros, y uno se lee de forma continua y los otros se lee como te gusta a ti leer los libros. O sea, también te lo voy a recomendar cuando lo lea, cuando lo tenga. Se abre lo puedes leer desde cualquier página. Sí. Así es. Entonces, y es lo que el autor quiere resaltar, por decir, dice:
que la estructura de secuencias sueltas permite distintas lecturas y por tanto diversas interpretaciones. Con esta forma de lectura, lo que pretendió Julio Cortázar era representar el caos, el azar de la vida y la relación indiscutible entre lo creado y la mano del artista que lo hace. Por eso es, bueno, la finalidad de su libro, de poderlo leer de distintas maneras. Y bueno, les digo, ahí les lo tengo en la lista de espera, ya cuando llegue ahí, pues ahora, se los comento. Ahora caigo yo en la manía que tengo de abrir un libro y empezar a leerlo ahí. Cuando cayó en mis manos El retorno de los brujos de un tal Bernier, un par de italianos que se juntaron para hacer este realismo fantástico. Cuando yo empecé a leerlo como Dios manda, o como las costumbres buenas lo dan a saber, desde el inicio, abres tú tu libro después de ver la portada, deleitarte de aquella imagen que posiblemente tenga, entras a ver cuándo se imprimió y todo eso. ¿Para qué te voy a hablar de la estructura de un libro, no? A lo que voy es de que cuando empecé a leerlo tan amablemente, como un lector ordenado, me sale con esta máxima. Dice, si te aburre lo que estás leyendo, sáltate páginas. Abre el libro donde quieras y allí empiézalo a leer. Entonces me chocó tanto la orden, porque a lo mejor soy rebelde en ese sentido. ¿Por qué me voy a saltar si ahora quiero empezar aquí y puedo leer el libro completo? Pues no. Yo creo que me ganó ese mandato, la orden. Esa mente de esclavo que tiene alguna gente y de que si no lo manda no hace nada. A lo mejor tocó mis fibras sensibles de un pasado ignominioso cuando se tenía que mandar al ser humano para que hiciera algo. Y así lo hago. Abro el libro y ahí leo. Cuando ya me atrapa la trama, vuelvo a empezar a leerlo, pero ya en orden. No sé qué fue, qué fenómeno me atrapó en esa manía de abrirlo y luego me regreso. Si quieres compartir un poema de tu inspiración, Emilio. Tengo uno doble. Adelante. Porque no terminó la trama en el primero. Y dije, bueno, pues seguiré con la misma tónica. Y lo titulé Cuando rezas. Esa forma que tienes de decir las cosas, esa manera tan sencilla y tan compleja, me hacen sentir feliz, y a la vez, y al ver las rosas, yo me pongo a soñar viendo tus cejas. Así siento una especie de cosquillas leves, que pierdo la realidad y me embelezas. Luego no sé más de mí, pues me embebes como cuando callas o cuando rezas. Así siento luego que el viento me eleva, transportándome hacia otro universo, como esas noches llenas de estrellas que entre labios siempre musito un verso, ya que son tus frases suaves tan bellas, como cuando sueño en la gloria inmerso, cuando tocas, así como en cierta ensoñación indecible, como cuando tocas con tu pelo mi mejilla, que no llego a saber si existe algo invisible que me arroba el sentido cuando brilla, ese tu mirar en destellos fabulosos que ya no sé qué sea,
Oh bella niña, pues cual perfume de rosa son tus ojos, que no me explico si es que en ellos brilla esa gloria de otro mundo fantástico, pues con ellos siento en la faz cosquillas, producto de tu pelo liso, liso, que cuando me acaricia me da vida con un giro fenomenal hacia la dicha, la que se satisface, en la que se satisface mi alma lívida. El romanticismo también, Sí. en esta inspiración poética. Y hablando de poesía, Elena Garro no fue poeta. Bueno, no incursionó en el género poético. Sin embargo, su prosa tiene una belleza poética. Y las metáforas que ella utiliza, cómo va describiendo a los ambientes, las atmósferas, a sus personajes, la presencia de los elementos de la naturaleza, están captados y narrados y mostrados de una manera muy poética. Pues Pero no escribió poesía, como pues por ejemplo como ritmos, Octavio Paz. Pues los ritmos y los tiempos en decir las cosas, la puntuación incluso te detiene para darle ese ritmo a la composición, y eso es la poesía. La forma de decir las cosas como las concibes y la manera como las haces sentir al oído, eso es lo que se llama poesía. Poesía, el ritmo, la musicalidad. Exacto. Es importante también, como había señalado aquí, ese dato de que ella la relacionaron con el 68, pero de una manera adversa. Ella tuvo una vida azarosa. Elena Garro estuvo en varias, pues, portavoz de muchas cosas. Ella estuvo con su principio de luchar contra la injusticia. Contra el abuso hacia campesinos de Guerrero, porque ella vivió mucho tiempo en Guerrero, en el pueblo de Ixtepec. Y entonces ella estuvo encabezando las demandas de grupos indígenas por la entrega de la tierra, por la entrega de sus recursos del agua, y a través de ella muchos de estos grupos pues apoyaron, porque era una figura pública, y ella aceptó y encabezó y estuvo demandando, ayudando a hacerles escritos para hacerlos llegar a las autoridades correspondientes. Estoy hablando de la época de los 60, en el periodo de Díaz Ordaz. Ella estuvo muy cercana a estos dirigentes, estos funcionarios, y se dio también la ruptura con Octavio Paz, y esto la sumió en una situación emotiva, psicológica, un poco de crisis, y ella tuvo algunos errores políticos que fue muy censurados, y que en su momento todos los intelectuales no vieron en ella una portavoz de su lucha, sino al contrario. Ella después del movimiento del 2 de octubre, ella declaró el 7 de octubre, el 7 de 8 públicamente en un periódico, que muchos intelectuales, entre ellos Octavio Paz y varios escritores y escritoras, habían sido culpables de la masacre. Entonces, la respuesta de los intelectuales contemporáneos de ella, pues fue de rechazo. Y fue de rechazo de manera que le dejaron de hablar. Ella se sintió hostigada, se sintió rechazada, cuestionada y criticada, y viajó a Nueva York. Y de ahí se fue a París y a España, y ahí vivió. Estuvo autoexiliada, porque ella se autoexilió, porque ella no fue rechazada, no fue expulsada del país, aunque sí tuvo alguna injerencia con altos grupos de funcionarios. Ella se autoexilió y estuvo más de 22 años viviendo en el extranjero, porque se creyó perseguida. Bueno, esto es desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de su azarosa vida. Pero lo que podemos destacar, su obra, como bien lo dices,
Magda, fue amplia. No únicamente escribió novelas, cuentos, también obras de teatro. ¿Puedes decir algunas obras, aparte de Recuerdos del Porvenir? Son estos dos, Andarse por las ramas y Los pilares de Doña Blanca. Esta dice que son piezas dramáticas montadas por el grupo Poesía en Voz Alta. Sí. Esas son algunas. Aquí Sí, lo bueno. curioso, perdón. Sí. Aquí lo curioso que me trae la palabra Ixtepec. El significado de Ixtepec es en el cerro del cuchillo. Es un nombre muy simbólico porque incluso Ixtli es el dios cuchillo que adoptaron los mexicas o mexicanos para hacer sus propios rituales, al grado de darle la categoría de dios a una obsidiana. Un cuchillo, ¿no? Tiene su propia leyenda de que cuando su madre, vamos a llamarla así, o el dios dual, tuvo parte con su consorte, le nació una obsidiana. Los hermanos, al enterarse de ese hecho, pues se sintieron ofendidos y lucharon por hacerle mal, deshacerse de él, hasta que lo consiguen, lo desprenden del 13º cielo donde habitaba como Dios o como hijo de los dioses, y cae exactamente en el cerro de Ixtepec. Algo misterioso debe haber surgido por allí, porque un simple nombre envuelto en tanta crueldad por parte de no de los habitantes, no voy a decir de los habitantes, porque los habitantes pues se reunieron en ese lugar porque así lo quiso la dualidad. Entonces, ¿a qué viene esto? Es que hay algo del destino que está marcando a las personas que se ligan con estos conceptos. Nada más quería hacer ese paréntesis. Pues tienes razón, Emilio. Si vinculamos lo que acabas de explicar, pues la voz de Elena Garro fue filosa. Fue incómoda para muchos, fue muy crítica. Ella no tenía, como dicen vulgarmente, pelos en la lengua. Ella decía, quería destacar, era muy común, como el signo Leo, ¿no? Quería ser famosa, quería tener el público frente a ella. Y bueno, eso la llevó a estos errores que los asumió en su vida, y cuando regresa a México pues es bien recibida, se le hacen homenajes, pero ella quería más, ya no produjo nada, su obra ha sido muy conocida. Por ejemplo, ella regresó en 99, en 92, sí, escribe sus memorias, escribe obras de teatro. Y lo interesante de sus obras de teatro es de que son nada más de un solo acto, son obras breves, pero con un gran contenido. Por ejemplo, una de sus obras, que se llama El árbol o Los perros, habla de la violencia, esa violencia ancestral que han padecido las mujeres, y que no hay nada de solidaridad. Ese machismo que está presente no únicamente en los ambientes pueblerinos, sino también en la atmósfera de la sociedad. Ella fue muy inteligente, muy audaz, por eso fue muy original. Y aunque ella quería más reconocimiento, sus obras han sido representadas, siguen siendo representadas, han sido publicadas, han sido objeto de estudio
de grandes estudios, de grandes escritoras. Por ejemplo, Elena Poniatowska ha hablado mucho de ella. Ella que la conoció, ella con mucha objetividad reconoce sus aciertos y sus errores como todo ser humano, ¿no? Como todo ser humano, Elena Garro Navarro fue una mujer que se construyó a sí misma y a la vez también se destruyó. Y es importante cómo se autodefinía, que era una célula revoltosa. Era una célula revoltosa y bien, pues ella revolucionó. Y como había dicho Magda, nuestra querida Magda Santana, en el programa pasado, que ha sido comparada por su talento, su creatividad y su audacia por Sor Juana Inés de la Cruz, y yo creo que vale la comparación. Así es, sí, pues así lo mencionan aquí en un artículo. Algunos escritores afirman que después de Sor Juana Inés de la Cruz, Elena Garro es la mejor escritora de México. Para Genei Beltrán, que recién publicó una antología de la autora, se conocen de manera superficial los alcances de esta polémica autora. Y pues nuestra labor aquí en Cultivando Ideas, pues es acercarlos a los autores conocidos y no tan conocidos, pero que tienen un impacto para la literatura mexicana. Y recomendamos este libro. Este libro, La Semana de Colores de Elena Garro. Son varios cuentos. Entre está lo de los tlaxcaltecas, la culpa la tienen los tlaxcaltecas. Lo empecé a leer y me gustó mucho el inicio. Un final sorprendente. Y es accesible, la editorial Porrúa tiene esta colección, una colección muy accesible, muy bonita. Son 13 cuentos dedicados, la mayoría son dedicados a sus amistades, que Elena Garro dijo, bueno, te voy a escribir un cuento. Y se lo dedicaba a sus amistades y lo escribía y ahí se los entregaba. Entonces esa recopilación de su creatividad, de esa gran imaginación de Elena Garro, pues está aquí en la mesa para que se animen a conocer su obra. Así es. 13 cuentos. Me trae a la mente nuevamente esos números cabalísticos de nuestro pueblo, que los historiadores no los aceptan de buena gana porque tienen o tuvieron tanta perfección en la cuenta del tiempo, que dicen que tenían pacto con el demonio. El demonio les iba a andar diciendo, mira, si pones 7 que es cabalístico y el 13 que es cabalístico y lo multiplicas por 18, te va a dar exactamente el tiempo del año. Ya tú si quieres le agregas 6 días nefastos y ya te va a salir la cuenta del tiempo. Cosa extraña. Pues el tiempo ya se nos está acabando. Hablando de eso, es extraño, pero verdadero. Sí, se nos pasa bastante rápido este tiempo, esta hora que compartimos con ustedes aquí en Cultivando Ideas, donde tus ideas crecen. Pues ya les estaremos comentando de qué les vamos a compartir el siguiente programa. Pues creo que es todo por el día de hoy. Yo me despido dando las gracias por la audiencia que nos dispensan a través de este tiempo en Cultivando Ideas. Gracias a Enrique, que nos da la oportunidad de estar aquí en su programa en Utopía Radio. Cultivando Ideas. Pues Cultivando Ideas. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.